الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bienvenidos a este nuevo programa de su canal Unisofi. Tenemos el gusto de que esté con nosotros el maestro Isa Rojas. Él es licenciado en Derecho Islámico por la Universidad de Medina, fundador del Centro Cultural Higma, aquí en México, que trata también sobre estudios islámicos, un gran promotor del mismo. Y pues, maestro, se lo agradezco mucho, qué bueno que esté aquí con nosotros y que haya aceptado estar con nosotros para platicar sobre este tema tan importante y poco conocido en México, ¿no? Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues gracias por darnos la oportunidad de que la gente conozca acerca del Islam, del derecho islámico. Y pues aunque sí es muy poco conocido en el mundo, mucha gente, pues no percibe de que de 4 personas en el mundo, una es musulmana. Entonces está relacionada un poco a este tema. Entonces ya con la globalización y pues todo lo que hay hoy en día, sí es algo que pues vale la pena tener en cuenta, aprender y pues saber un poquito acerca de eso. Efectivamente, y nuestro país está un poco rezagado en estos estudios. No se estudia suficiente, por ejemplo, en Europa se sabe, incluso hay doctorado en Derecho Islámico, hay muchos estudios de Derecho Islámico en Europa, en España, no se diga, hay mucho, y México, pues realmente se ha estudiado poco, incluso en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, sí se estudia, pero creo que es poco y como materias optativas, ¿no? Cuando es una gran influencia, como usted dice, son millones que profesan la fe. Musulmanes, La, sí. la, la fe musulmana son millones de personas y pues se debe conocer su derecho. Además, no es tan alejado de nuestro, considerando los siglos que todo el Imperio Otomano tuvo en su momento en Europa, en España, sobre todo, esa gran influencia que existe del derecho islámico en nuestro propio derecho. Maestro, pues una pregunta iniciando, creo que es la clásica pregunta debe de hacerse. ¿Cuál es el origen del derecho islámico? Que viene muy imbricado, muy relacionado con los orígenes del Islam. Sí, bueno, nosotros como musulmanes creemos que hay una de las grandes diferencias precisamente del derecho islámico con el derecho que conocemos, es la pregunta que que me hace, es ¿cuál es su origen? ¿No? Y nosotros creemos que el origen proviene de Dios, ¿sí? O sea, nosotros creemos que Dios es el que le da las leyes al hombre, de que Dios manda desde Adán, que mandó a Adán, mandó a profetas para que le enseñara al hombre cómo vivir. Y en este caso creemos que el propio Jesús, Moisés, Abraham, David, Salomón, que Dios mandó a cada comunidad mensajeros con diferentes leyes. Y Mohammed, o como en muchos lados se le conoce como Mahoma, que nosotros los musulmanes preferimos no decirle así, sino Mohammed, se le revela a él el Corán y la ley islámica, lo que es la Sharia, ¿sí? Es la traducción, ¿no? Ley islámica, Sharia. A él se le revela el Islam y queda la ley islámica eh, para, como lo conocemos hoy en día, alrededor de unos 650 años después de Jesús. Entonces, el origen, nosotros como musulmanes creemos que proviene de Dios, a diferencia del derecho que conocemos hoy en día que proviene pues del hombre. Y esto es algo muy importante para los musulmanes, porque la diferencia entre el creador con lo creado es de que el creador es perfecto, la creación que es el hombre no lo es, ¿no? Por lo tanto, nosotros, los propósitos son diferentes, la recompensa es diferente, la legislación islámica es adoración, sí, o sea, tiene que ver con la religión. Una persona que legisle bajo el Islam está adorando a Dios, ¿no? Es general, o sea, la ley islámica abarca desde la forma en que uno come, o sea, la forma en cómo uno reza.
y es continua, o sea, desde, si se dan cuenta, les digo que es desde Adán hasta hoy en día. Entonces, el hablar de esas diferencias nos acerca un poco más a comprender la ley islámica. Incluso ahorita que platica de esto, dentro de la ley islámica hay un respeto total a todas las religiones, ¿verdad? Claro que sí. Una de las leyes es pues basada en el Corán, en el capítulo 2, número 256. Hay un versículo que dice, La ikraha fid din, y Dios dice, no hay coacción en la práctica de adoración. Por lo tanto, ese versículo desciende cuando había padres que se habían convertido al Islam en el tiempo del profeta Mohammed y ellos querían forzar a sus hijos en hacerse musulmanes. Y desciende esta aya diciéndoles que un padre no puede forzar a su hijo a tener su religión. Y esto es un argumento en contra de lo que se expande mucho, que se dice de que el Islam se expandió a través de la espada, porque dentro de la ley islámica yo les mencionaba que es adoración para los musulmanes el practicarla. Y cualquier adoración que nosotros hagamos, si no está basada en la sinceridad, es algo que Dios no acepta. Por lo tanto, un musulmán no puede forzar a otra persona a creer si esa persona en su corazón no lo siente. ¿Por qué? Porque nosotros como musulmanes creemos que si tú haces algo sin sentirlo en tu corazón, simplemente no te vale. Y la intención, a diferencia de otras legislaciones, en el Islam sí se toma en cuenta. Sí, o sea, no se toma en cuenta solamente lo que pasó, sino si alguien tenía la intención, se le toma en cuenta en un juicio islámico. Eso. Y bueno, y bien este pequeño preámbulo, que digo, es pequeño, pero es muy profundo, no es tan simple. ¿Cuáles son las fuentes de derecho islámico? Vienen desde la creación, el profeta Muhammad, y Sí, cómo se expande y cuáles son las fuentes del derecho islámico de la Sharia. ok, nosotros tenemos, la fuente principal es el Corán. El Corán nosotros creemos que es la palabra de Dios revelada al profeta Mohammed a través del ángel Gabriel. Y el Corán es un libro que hoy en día tiene alrededor de unas 680 páginas, que millones de personas se lo saben de memoria, letra por letra, en su idioma original. O sea, ese libro no ha cambiado en su idioma original tal y como se le reveló a Mohammed. El profeta Mohammed, la paz sea con él, lo explicó en vida. Muchas partes de lo que es el Corán, él lo explicaba a sus compañeros. Y esto se le llama como sunna. Las sunnas son los dichos del profeta Mohammed. Hagan cuenta, nosotros tenemos el Corán y aparte tenemos algo que se le llama la sunna, que es lo que él decía, hacía, pues sus compañeros lo escribían. Él tenía no 12 seguidores o 15 o 20. Se dice que en su último peregrinación hacia la Meca había más de 110,000 personas junto con él. Miren, les voy a mostrar este libro. Son acerca de los dichos, hechos del profeta Mohammed. Este libro tiene más de 5,000 dichos y hechos del profeta. Las cosas que son en rojo son títulos y las cosas que él decía o él hacía. Entonces, este libro habla de temas en general, desde el rezo. Este es uno de tantos que hay. O sea, esto se le llama compilaciones de hadices. Por lo tanto, nosotros en el Islam tenemos asuntos sobre el divorcio, matrimonio, la herencia, cómo comer, los derechos de los animales. O sea, uno de los dichos del profeta decía que nosotros cuando hacemos un sacrificio, los animales que todavía no han sido sacrificados, es prohibido que ellos vean cómo se sacrifica otro animal para que no sufran antes de que uno los mate.
decía que el cuchillo se tiene que afilar para que el animal muera inmediatamente, o sea, no sufra al estarle corte y corte y corte, ¿no? Tratando de hacer el sacrificio. Entonces, eso ya eran hasta derechos de los animales que se practicaban en el tiempo del profeta. Una de las leyes en la guerra, por ejemplo, él decía que si uno tenía cautivo a alguien, tenía que comer de la misma comida que la persona que lo tenía cautivo y vestir de la misma manera. Cosas que hoy en día pues vemos como algo inaudito, ¿no? Y sorprendente que se hable de estos temas. La mujer ya tenía el derecho a la propiedad, qué decir el derecho a un divorcio, ¿no? O sea, que la religión te hable de que hay condiciones para el divorcio, que hay toda una legislación para tal desde hace más de 1600, 1400 años, ¿no? Es un derecho avanzado, ¿no? Y y cuáles, qué otras fuentes habría aquí porque hay Ah, diversas fuentes además de. sí, bueno, entonces ese es el Corán y eso es la Suna, que es los dichos del profeta. El Corán es lo que dice Dios. Después de eso viene el consenso. El consenso es de que la mayoría de los sabios en determinada época se ponen de acuerdo, hacen un consenso sobre cierto tema. Ya que hacen consenso sobre cierto tema, pues se toma como ley. Se tiene también lo que se le llama la analogía. Por ejemplo, hay cosas que existen hoy en día que no existían en el tiempo del profeta, entonces se hace una analogía de qué es lo más cercano a eso para que se tome en cuenta. Ahí ya va dependiendo de que haga de cuenta el profeta, como les decía, la pasé con él, como les decía yo, que tuvo muchos compañeros, sus compañeros se fueron expandiendo, unos viajaron para lo que es ahora Irak, otros para Siria, otros para Egipto, y ellos fueron teniendo estudiantes. Estos estudiantes tuvieron otros estudiantes y así, y pasaron a formarse de cada estudiante de cada uno, de que unos iban con dichos del profeta, no iban los mismos, los que iban a Irak no iban con los mismos dichos del profeta que iban a Egipto, ni los de Egipto iban con los mismos dichos o no tenían la misma información para Siria, y esto hizo que se desarrollara escuelas de jurisprudencia islámica. Estos son conocidas, cuatro son muy famosas, que es la escuela Hanafi, la escuela Shafi, Maliki, ¿sí? Y Hanbali. Entonces, dentro de estas cuatro escuelas van desarrollando un estudio diferente, una ley diferente que tiene sus bases en lo que es el Corán y la Sunna, pero unas van añadiendo cosas que las otras no. Por ejemplo, de la Hanafi se basan en el Corán, en la Sunna, en el consenso, en los dichos de los compañeros del profeta, en la analogía, en cosas que son las costumbres. La Maliki tiene, por ejemplo, la Maliki tiene algo que se le llama las prácticas de la gente de Medina, que era donde vivía el profeta. Es donde yo estudié en esa universidad, ¿no? Ellos, como decían, es la gente que conoció al profeta, pues sus costumbres se van a tomar como ley, ¿no? Entonces, lo que decían los compañeros, hay quienes lo toman como ley, como no, el intelecto, la razón, se tomaba también como tal, y se podría decir que de esas son las más importantes fuentes de la legislación islámica, más no solamente es el Corán, y no es porque uno lea un versículo del Corán, ya uno lo toma tal cual al pie de la letra y dice ya, eso es un sistema de la ley islámica que es algo muy desarrollado y avanzado que se tiene que estudiar bastante, ¿no? Porque haga de cuenta, si uno quiere hacer el dictamen de un tema, tiene que reunir de todo esto que yo le dije, ver qué es lo que está escrito, qué es lo que está compilado y ya después a partir de ahí se hace un estudio para sacar el juicio sobre algo. O sea, es una jurisprudencia muy completa, pues, como se nos dice, la analogía, la razón, ¿no? Además del Corán, Sí, los las dichos del profeta costumbres. y las otras interpretaciones. Y esto ha hecho que, por ejemplo, existan diversos sistemas jurídicos, no sistemas jurídicos, pues el sistema jurídico islámico, ¿no? Sí, serían las escuelas de jurisprudencia. En los diferentes países, de diferentes formas, por ejemplo, de tribunales, cómo se aplica este derecho en los diferentes países, porque son Pues variados, ¿no?
Es variado, sí, y le digo, tiene mucho que ver la escuela de jurisprudencia que aplica en determinado país. Ahora, no todos se rigen, pues, hay muy pocos, ¿no? Que se rigen al 100% que se podría decir bajo la ley islámica. Hay unos que son más apegados a otros, pero sí tiene que ver su zona geográfica, porque es donde una escuela, el pensamiento de las escuelas que yo les mencionaba, rige más en un país que en otro. Y es ahí donde pues se ve las diferencias de opinión, etcétera. Haga cuenta, por ejemplo, en los casos de medicina, existe ahora hoy en día una reunión anual, hacen en determinados países, donde se reúnen todos los médicos, o sea, van especialistas, se reúnen especialistas de la religión con especialistas médicos para sacar fatuas, que son las respuestas a ciertos temas actuales, ¿no? Para donde no se toma nada más la religión en cuenta, sino lo que dice un doctor de lo que es factible o no, porque hay principios generales de la ley islámica, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos dice, ante la necesidad, ¿sí? Se exime la prohibición, ¿no? O sea, la prohibición deja de existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos prohibido comer carne de cerdo, pero si una persona va de ilegal o está en el desierto cruzando hacia Estados Unidos y no le dieron para comer sino más que una lata de carne de cerdo, pues aquí uno de los propósitos de la Sharia es preservar el ser. Y si tu necesidad para vivir es comer carne de cerdo, pues la prohibición queda anulada por la necesidad. Entonces ya aquí aplica ese principio, ¿no? Y además es algo razonable, entra la razonabilidad, ¿verdad? Entra la La razón, razonabilidad, sí. exacto. Y por ejemplo, el sunismo y los sunitas y los chiitas, ¿hay alguna diferencia ahí de fondo en el derecho o no existe? Sí, sí, sí. De hecho, son las fuentes de los chiitas son diferentes a la del sunismo, después de lo que es el Corán. Y es una diferencia, al inicio esto empieza con una diferencia política, ideológica diferente, pero al paso del tiempo fue alejándose cada vez más de lo que es el sunismo, de lo que conocemos hoy en día. El chiismo es menos del 10% de los Mm. musulmanes, pero sí tienen leyes totalmente diferentes a lo que es el sunismo. Y esto incidiría, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre lo que es el Islam y el islamismo? Sí, en primer lugar decimos que el Islam no tiene un ismo, ¿no? O sea, no es un ismo porque no es un tipo de corriente de tal, entonces no se le podría decir que es un ismo. Ustedes me encontrarán menciones como islam e islamista, Islamistas. que sí, por ejemplo, o islámico, Mm. ¿sí? Que eso los orientalistas han tratado de poner en los medios para que la gente los entienda. Por ejemplo, se dice que un islamista es una persona que busca representar al Islam con una tendencia política, ¿sí? O sea que su objetivo es de esa persona es llegar a que el Islam se aplique políticamente y tratar de difundirlo para que se llegue a aplicar una legislación islámica. Islámico se podría decir que uno vive en un país islámico donde la mayoría de las personas, aunque no vivan bajo una ley islámica, la mayoría de las personas son musulmanes en ese país. O sea, un país islámico se podría decir que es un país donde aunque no se aplique la ley islámica, la mayoría son musulmanes. Eso El es. islamista es el que pregona el politismo, la política islámica, y el islam, pues la religión como tal. Dos cuestiones totalmente diferentes que pueden Sí, juntarse en un momento dado, pero son en principio diferentes, ¿verdad? sí. Y, y los tribunales, ¿cómo se configuran los tribunales en el derecho islámico? Digo en general. Pues en este caso, hay sí diferencia en cada país, sí, pero
haga de cuenta, hay un juicio, ¿no? Antes pues de cada acto. El juez debe de tener ciertas características. Por ejemplo, se busca de que un juez sea alguien que sea religioso, porque, como yo les mencionaba, el practicar la ley es religión, es adoración. Se busca que sea alguien religioso, ¿por qué? Porque dentro del Islam la recompensa que tú tienes es no solamente de aquí, sino del más allá. Por lo tanto, una persona que sea religiosa, que crea en Dios como tal, pues debe saber de que si es injusta, va a ser juzgada por Dios y podrá recibir sobornos o no, pero eso sabe de que si Dios es el que lo ve todo y Dios es el que lo escucha todo, por más que se esconda de alguien, de Dios no se va a poder esconder. Entonces es por lo tanto de que el juez tiene ciertas características. Antes de empezar la entrevista comentábamos de que hay una carta que la dirige Omar, que era uno de los compañeros del profeta, ¿sí? A uno de sus compañeros de él, donde le dice de las características del juez, dice, nunca juzgues con hambre o con enfado, ¿sí? Y no diferencies entre la altura de la silla de a quien vas a juzgar con el otro. Y dice, no des un dictamen sin escuchar a la otra persona, ¿no? Porque dice, puede ser que a uno le hayan cortado un ojo y al otro lo hayan dejado ciego, ¿no? Entonces, ya desde ese entonces, tenían que estar en igualdad de condiciones. No se permite, por ejemplo, testigos de familiares, en ese sentido, del padre a un hijo, de un hijo a un padre, a favor, con ciertas circunstancias. Y sí, en las películas lo que pasan es de que cuando pasa algo en un país musulmán, van y directamente llegan y le cortan la mano a alguien, ¿no? Y eso no es así. O sea, por ejemplo, en la Sharia, cuando pasa un asesinato que se le da a la ley, existe la ley del talión, o se le puede pedir a la familia una compensación, o hay un perdón, se le puede otorgar el perdón. En países islámicos ha pasado de que esos juicios tardan años porque le dan oportunidad a la familia a escoger qué es lo que pasa, y ahí donde hay ocasiones donde se les ha dicho, hay un caso muy sonado, ¿no? Que pasó en Arabia Saudita, que le dijo a la persona que había asesinado a uno de sus hijos que lo perdonaba si se aprendía el Corán de memoria, y le dio años para hacerlo. Y ya después se aprendió esa persona el Corán de memoria y lo dejan libre. Entonces, sí no son como los conocemos y van cambiando respecto a los diferentes países, pero es algo fascinante. Otro tipo de readaptación hay también, ¿no? Ahí, entonces otro tipo de Sí, readaptación. Y por ejemplo, también aquí ahora, últimamente con estos juicios orales, en sí, México sobre todo, y que ya son juicios orales que en Europa ya venían ya desde ya hace un par de siglos, ¿no? Y en España sí. llegaron ya un poquito tarde. Se nos habla mucho, por ejemplo, del diálogo, de la mediación, aquí le llaman de la mediación, pero en el derecho islámico la mediación ya viene de muy antiguo, ¿no? Pues sí, No es sí. algo nuevo para en el derecho islámico. Ya es algo que ya viene de muy antiguo. ¿En qué consiste ese derecho, esa mediación que existe? Pues sí, se trata, haga de cuenta, en el Corán se pone un ejemplo en el matrimonio. O sea, en el matrimonio, por ejemplo, y eso entra dentro de la ley, ¿no? Dentro de la ley islámica. En el Corán hay un capítulo que se llama el capítulo de las mujeres. En el capítulo de las mujeres, una mujer cuando se casa tiene que tener a alguien que se le llama wali. Wali es un miembro de su familia que la representa a ella y tiene que buscar, es el mediador cuando pase un problema de pareja. Y en el Corán dice que si la pareja tiene un problema, traigan mediadores de parte de la familia de ella y mediadores de parte de la familia de él, para que los dos lleguen a un acuerdo antes de romper el matrimonio.
y no hay mejor mediador. El profeta Mohammed está lleno, la legislación islámica está lleno de que la gente iba y le planteaba las cuestiones al profeta, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer llegó a pedirle consejo acerca del matrimonio también, acerca de fulano, y él dijo, no te cases con él, porque él tiene la costumbre de pegarle a las mujeres. ¿Sí? Entonces, dentro del Islam se busca, hay ejemplos como este que le mencionaba del matrimonio, para buscar cierta mediación, y como les comentaba antes, ¿no? De la persona no todo es blanco y negro, sino hay ciertas opciones para decidir si se busca el castigo, si se busca la compensación financiera o ley del talión en ciertos casos. ¿Y por qué no viste que algo que ha venido comentando, la posición de la mujer? Algún conocimiento somero que he observado al estudiar alguna cuestión de derecho islámico, desde, desde tiempos de profeta, se permite el divorcio, se Sí, permite también sus propiedades a la mujer. al Es una trabajo cosa también. ¿Mande? Su esposa trabajaba, la esposa del profeta Sí. trabajaba. ¿Qué os puede decir de esto? Pues eso es interesante eso, que Sí, también es poco conocido y luego muy desinformado también que existe, ¿no? claro, o sea, las mujeres musulmanas, de hecho, cuando llega el Islam, a las mujeres para las tribus árabes, una niña, a las niñas las enterraban vivas, antes de la llegada del Islam. Cuando llega el Islam, la mujer gana derechos que se le dice a un hombre que si tiene hijas, el simple hecho por el tener hijas y educarlas correctamente puede ser el motivo de que él gane el paraíso. ¿Sí? Eh, no lo vemos a lo largo de la historia, pero si uno se fija el concepto que se tenía de la mujer, Aristóteles habla de la mujer como si fuera inferior a un animal, y es de los grandes pensadores occidentales. La veían como alguien inferior. Y a lo largo de la historia, si uno ve grandes filósofos o pensadores, hablan de la mujer que no se conoce como hoy en día, pero si uno de la Revolución Francesa, ¿no? Cómo se ve, se habla de la educación de la mujer debe ser diferente a la del hombre, porque ella es inferior. En el Islam nunca se ve así. Hoy, por ejemplo, en los últimos años en México, ya se dice bienvenidos a los diputados y diputadas, se ve mucho esto, la diferenciación de género. Sí. En el Islam, hace más de 1400 años, en el Corán, aún así, aunque en el idioma árabe, cuando uno habla en género masculino, en plural, sabe que se refiere a hombres y mujeres, el Corán específicamente dice los musulmanes y las musulmanes, los creyentes y las creyentes, los pacientes y las pacientes, los ayunantes y las ayunantes. Dios menciona la recompensa. O sea, la mujer, la esencia de la mujer en el Islam nunca se menciona de que si ella es una mujer piadosa, creyente, puede tener la mejor recompensa que un hombre. Entonces no se hace esta diferencia, y lamentablemente sí, pues los medios de comunicación y lo que se maneja es de que se la pida, por ejemplo, solamente a la mujer, y de que eso no podría aplicar en un hombre, aunque es algo muy difícil que pase. Pasan como si la mujer no tuviera derechos, y tiene muchísimos. Y a mí lo que me gustaría, quien tenga dudas sobre esto, yo lo que le digo es, hable con una mujer musulmana, porque es musulmana, y hoy en día en Latinoamérica, 90% de la gente que entra al Islam son mujeres. Y tenemos en la comunidad mujeres que eran feministas y que trataban de llegar a la mezquita a liberar a las mujeres. Salieron ellas sabiendo de que en el Islam se les considera que se les da su lugar y se convierten al Islam. Ya se podían divorciar desde muy antiguo, ¿verdad? Había el divorcio, Sí, existe sí, el sí, sí. divorcio. Que ahorita, por ejemplo, en la sociedad occidental, en nuestra sociedad, pues recientemente, incluso
es complicado el divorcio. Recientemente se ha facilitado las cosas. En el Islam era una situación más, después de estos arreglos, de las intervenciones para que los mediadores, etcétera, sí existía un divorcio para la mujer si ella, pues si había las causas y si ella así lo deseaba, En el ¿verdad? Corán se especifica de que si ella deja de recibir, la manutención para la mujer es un derecho que ella tiene. Y si la deja recibir por 4 meses es razón suficiente para que ella vaya con quien los casó o con el juez en este caso y anule el matrimonio. Sí, hay lo que es el divorcio y hay lo que es la anulación del matrimonio. Sí, o sea, el divorcio en este caso, si la mujer no consigue que su marido le otorgue el divorcio a ella, pero él no cumple con una de las condiciones, con la manutención, inclusive fíjese, se habla hasta de que el hombre no pueda satisfacer el deseo de la mujer, ¿sí? Físicamente hablando, ella tendría cierto derecho a poder tratar de anular el matrimonio, o sea, hasta de esas cosas se hablan y en el Islam es totalmente abierto a todo, ¿no? Sí, lo que nos platicaba, todas las cuestiones de la vida bien, y bien regidas, incluso jurídicamente, todo en el derecho islámico, todo existe, no solo por lo escrito en el Corán, por los dichos del profeta también, ¿verdad? Y la jurisprudencia subsecuente. Sí, Pues sí, maestro, sí. pues muchas gracias, pero me parece que no debe de ser la primera entrevista. Esta, salvo su mejor opinión, dejémoslo como una introducción, una cuestión introductoria, Claro que sí, para, cuando para, guste. para abundar, para abundar en esos aspectos. Y pues muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por estar en este canal. Y sí, si así lo tiene bien, vamos a hacer otros más en específico. Y pues muchas gracias y gracias a todos Me gustaría por simplemente recordar, ¿no? Porque mucha gente cuando escucha que los musulmanes creemos en Dios, creen que nosotros adoramos a un ídolo o a alguien diferente de lo que la gente conoce. Y no, o sea, para nosotros Dios es el creador de todo, el único ser supremo que es quien mandó a Adán, Abraham, Moisés, Jesús y quien revela el Corán, ¿no? Entonces, para que la gente no crea escucha musulmán islam como lo ven algo muy lejano a algo que no lo es tanto, pues. es el mismo Dios de los hebreos, el mismo Dios de los católicos, de los cristianos, ¿verdad? Sí. Por eso que incluso ellos respetan siempre, el Islam siempre se respeta todas las religiones en ese sentido, según ya lo comenté incluso anteriormente. Y por último, maestro, también, si alguien quisiera tener algunos datos, estudios, por ejemplo, islámicos, estudios en el Instituto Cultural que usted fundó, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Con quién pueden verlo? ¿Dónde pueden hablar? No lo sé. Sí, pueden comunicarse conmigo a través de mi página de Facebook, estoy como Maestro Isa Rojas, o la página del centro se llama Instituto de Lengua y Cultura Árabe, Al-Hikma AC. Ahí yo estoy dando clases gratis de árabe todos los sábados. Tengo un canal de YouTube que se llama Verdadero Islam, que ahí ya están todas esas clases, están grabadas. Quien quiera aprender árabe desde cero, se mete a las clases y desde ahí puede aprender a leer, desde que no sepa nada y saliendo a leer árabe y puede aprender desde ahí. Verdadero Islam se llama el canal de YouTube. Sí, No, pues estaremos ahí para también verlo. También voy a suscribirme y ándale. estaremos ahí. Va a ser muy interesante. Y pues muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que nos quiera decir, maestro? Que nos quiera No, comentar. muchas gracias por la invitación y cualquier pregunta, no duden en consultarnos, para eso estamos. Muchas gracias y pues también quedamos a sus órdenes. Gracias. Gracias a todos los que nos tuvieron a bien escucharnos y vernos. Y pues suscríbase al canal, por favor, y denles ahí me gusta. También sus comentarios se los vamos a agradecer. Muchas gracias.